Hola, hoy en este video vamos a hablar del área y perímetro de figuras planas. En esta hoja tenemos algunas de las figuras básicas que conocemos. ¿De qué se trata el perímetro? El perímetro se trata de la medida del borde de la figura, ¿sí? Es la longitud de su contorno. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es, para calcular el perímetro de un rectángulo, medir sus lados y sumarlo. Entonces, como el rectángulo tiene las bases iguales y los lados iguales, en este caso, para hacer el perímetro, sumamos 2 bases más 2 alturas. Normalmente se conoce a la altura con la letra H. Entonces, este lado es H, este lado es H, a este lado le vamos a poner B de base y a este lado le vamos a poner B de base. Entonces, en este caso, si yo quisiera hacer el perímetro del rectángulo, lo que hago es escribir cuál es la fórmula que necesito para esta figura, luego reemplazar por las medidas que conozco. Sé que tiene 2 bases que cada una mide 5 centímetros y 2 alturas que cada una mide, en este caso, 2 centímetros, y hago la cuenta. 2 por 5 es 10, 2 por 2 es 4 y en total tengo que el perímetro de esta figura mide 14 centímetros. Lo mismo con el cuadrado, con la ventaja de que el perímetro del cuadrado es todos los lados iguales. Entonces, para hacer el perímetro del cuadrado le tengo que hacer lado por 4. Lo mismo con el paralelogramo, sumo sus lados sabiendo que tiene 2 bases iguales y 2 lados iguales, los lados laterales. En el triángulo es la suma de sus 3 lados y en el rombo y en el romboide también hago lo mismo. En el caso del rombo, como sus 4 lados son iguales, hago el lado multiplicado por 4 y en el caso del romboide sumo 2 lados iguales y sus otros 2 lados consecutivos también iguales. ¿Qué pasa con el área? ¿Qué es el área? El área es la medida del espacio interior. Este rectángulo, la superficie del rectángulo es lo que está pintado de celeste y si yo quiero medir esto, digo que voy a medir su área. Para medir el área lo que tengo que hacer es entonces encontrar una forma de medir que me permita cubrir esa área. Entonces, lo que hacemos es utilizar la cantidad de cuadraditos que necesito para cubrir cada figura. En este caso, entonces, mi rectángulo tiene 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de base, entonces va a tener 5 cuadraditos para la base y 2 filas de esos 5 cuadraditos. Entonces, en total, este rectángulo tiene 10 cuadrados. Entonces, para calcular el área de un rectángulo, lo que hacemos directamente, para no tener que contar la cantidad de cuadraditos que tenía, es contar cuántos cuadraditos entran en la base y cuántos cuadraditos entran en la altura. Entonces digo que el área del rectángulo es base por altura. Entonces, escribo la fórmula, reemplazo por la cantidad de centímetros que tiene mi base, en este caso 5 centímetros, reemplazo por la cantidad de cuadraditos que entra en mi altura, que son 2 centímetros, y multiplico. 5 por 2 es 10. 10 centímetros cuadrados. ¿Por qué es importante poner centímetros cuadrados? Porque yo estoy indicando que necesito 10 cuadraditos como estos para completar, para llenar toda mi superficie. Y si lo pienso desde la potenciación, centímetro por centímetro, al ser la misma expresión y multiplicarla dos iguales, centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. ¿Qué pasa con el cuadrado? El cuadrado es un rectángulo que tiene sus lados iguales. Entonces, no es necesario hablar de base y altura.
lo puedo hacer de la misma forma, pero también puedo expresar que este lado y este lado son iguales. Entonces, sabiendo lo mismo que hice en el rectángulo, que su área es lo mismo que hacer base por altura, si mi base es este lado y mi altura es este lado, y esos lados son iguales, por eso uso la misma letra, el área de un cuadrado se resume haciendo lado al cuadrado, o sea, en este caso 2 centímetros al cuadrado. Entonces esto es 4 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque necesito 4 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro para cubrir toda la figura. En el caso del paralelogramo, si notamos, la base es de 4 centímetros. La altura, que no es lo mismo que este lado lateral. La altura es la distancia que hay desde el punto más bajo hasta el punto más alto, pero yendo de forma perpendicular. Entonces, lo que podemos pensar es que este triangulito que está acá es el que va a completar el espacio que está acá faltante. Entonces, si este triangulito no está y lo ponemos acá, el paralelogramo termina siendo lo mismo que el área de un rectángulo. Por lo tanto, también el área del paralelogramo la vamos a trabajar de la misma forma. Vamos a indicar área es igual a la medida de la base por la altura. Vamos a reemplazar por las medidas 4 centímetros por 2 centímetros y vamos a multiplicar. Y el resultado es 4 por 2, 8 centímetros cuadrados. Siempre que hagamos un área o que hagamos un perímetro, tenemos que escribir qué es lo que estamos haciendo, o escribimos la palabra o hacemos un pequeño dibujito de la figura que estamos trabajando. Yo, por ejemplo, acá escribí área del rectángulo, pero acá escribí área y dibujé un pequeño paralelogramo para saber esta fórmula de la figura de que se trataba. Escribo la fórmula tal cual es y luego hago el reemplazo y el resultado de la cuenta, con la unidad de medida que corresponde. Veamos el caso del triángulo. En el triángulo lo que tenemos es que cualquier triángulo se considera la mitad de un paralelogramo. Una de sus bases va a ser de base, la altura máxima que alcanza el triángulo, no este lado, sino la altura máxima que alcanza este triángulo con respecto a esta base, va a ser lo mismo que si este triángulo se repitiese otra vez acá. Entonces, el área para cualquier triángulo va a ser la base por la altura que le corresponde a ese lado, pero dividido 2. Entonces, en este caso escribo lo que voy a hacer, escribo la fórmula. Entonces, mi base es de 5 centímetros, mi altura es de 2 centímetros. Y esta cuenta divido por 2. 5 por 2 es 10 y 10 dividido 2 vuelve a ser 5, pero centímetros cuadrados. Acá me faltó el centímetros. Entonces, necesito 5 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro para completar toda mi figura. ¿Qué pasa en el caso del rombo y el romboide? Los puse juntos porque cumplen con la misma condición. El rombo y el romboide, los dos se pueden inscribir dentro de un rectángulo, donde la diagonal mayor, que es la diagonal más grande, va a equivaler en este caso a la altura de ese rombo o de ese romboide. Y el ancho mayor que tiene, que sería la diagonal menor, es el equivalente a la base. Y me quedan estos triangulitos que equivalen al mismo espacio. Este espacio es este mismo espacio que tenemos acá. Este espacio, el mismo espacio que tenemos acá. Por lo tanto, el área del rombo y el área del romboide se puede pensar como el área de un rectángulo, que es base por altura, pero que queremos la mitad. La base, nosotros acá la vamos a llamar diagonal menor. O simplemente diagonal.
Y la altura en este caso va a ser la otra diagonal o diagonal mayor. Le voy a poner una M mayúscula para saber qué es la mayor. Entonces, el área del rombo o del romboide va a ser diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. En el caso del rombo, la diagonal mayor es 3 centímetros. La diagonal menor es 2 centímetros dividido 2 y hago la cuenta. 3 por 2 es 6, 6 dividido 2 es 3, pero centímetros cuadrados. Esa es el área del rombo. Y en el caso del romboide, voy a hacer lo mismo. En este caso voy a poner el nombre. Área del romboide. La fórmula es la diagonal por la otra diagonal dividido 2. La diagonal mayor es 4 centímetros. La menor es 2 centímetros. Dividido 2. Entonces queda 4 por 2, 8. 8 dividido 2 es 4 centímetros cuadrados. Así tenemos las figuras, el área y el perímetro de las figuras planas. En este caso de todos los cuadriláteros y el triángulo.